Cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Bueno, mis amigos, entremos a la cápsula de vida del día de hoy. Vamos a hablar de un tema extraordinario, vamos a hablar de la palabra de Dios, del mismo libro que nosotros leemos para poder instruirnos en nuestra vida. El libro de los libros, la palabra de Dios. Y vamos a leer en el día de hoy de una cita bíblica del libro de Hechos, capítulo 17, verso 10 al 12. Dice la palabra del Señor. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Todos creyeron allí en Berea. Pablo y Silas viajando, haciendo la obra del Señor y llevando un trabajo extraordinario de la Escritura, de la palabra de Dios. La Escritura nos da una descripción, amigo, precisa del carácter del Padre Celestial y de sus acciones y propósitos para nuestra vida. Combinados, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos enseñan que el problema de la humanidad, ¿qué es? El pecado, ¿verdad? Y que el único remedio es la fe en el Hijo de Dios, Jesucristo. Por medio de la Biblia sabemos lo que sucede en el momento de nuestra salvación. Nuestra deuda por el pecado se considera pagada. El poder del pecado sobre nosotros es destruido y el Espíritu Santo se convierte en nuestro acompañante. Dios nos ha hecho saber por medio de su palabra quién es Él, qué está haciendo y cuál será el futuro de la humanidad para cada uno de nosotros. El propósito de tener la Biblia es llevarnos a tener una relación personal cada vez mayor con el Padre y capacitarnos para dar un servicio fructífero como embajadores de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 20, la palabra de Dios nos dice esto. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios regojase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahora, muy importante esa palabra embajadores, significa que somos representantes del reino de Dios y su justicia donde quiera que vayamos. Representamos a Dios en todo lugar. Eso es muy importante para cada uno de nosotros entender eso. Porque donde vayamos, nuestra presencia, nuestra vida tiene que reflejar 100% lo que Dios nos ha llamado a hacer. Luz en medio de las tinieblas. No podemos ser una mala representación de Dios. Somos hijos de Dios y tenemos que representarlo de la mejor manera. En esta posición somos llamados a seguir el ejemplo de Jesús, de glorificar a Dios Padre con toda nuestra alabanza y bendición. Mateo capítulo 5, verso 16 nos agrega este tema y nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz donde quiera que vayamos. Que en el trabajo no te conozcan como la persona con una mala actitud, con un mal ejemplo, sino que te conozcan por ser ¿quién? Un embajador de Cristo
Jesús. Por eso, como hijos de Dios, nuestra manera de vivir no puede ser como la del mundo. A veces, como cristianos, como hijos de Dios, podemos caer en este gran problema de compararnos con el mundo. Y de creer que el mundo está mejor, que el mundo está con más bendición, que el mundo puede tener otras cosas que nosotros no podemos tener. No. Amigo, nosotros tenemos a Cristo Jesús, el más hermoso regalo de nuestra vida. No nos podemos comparar con el mundo porque el mundo no conoce acerca del Padre. El mundo no conoce acerca de la luz. El mundo está en oscuridad. El mundo necesita de nuestra gran bendición que es Cristo Jesús, y por eso nosotros somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Por eso, cuando uno trata de hablar con una persona que no conoce de Dios, que no ha entendido el propósito de Dios en su vida, puede ser difícil. ¿Por qué? Porque no ha visto la luz, no se le ha sido revelada la luz adentro de sí, y por eso puede estar confundida. Nuestro Salvador no se enfocó en sí mismo, sino en el Padre Celestial, cuyo propósito era y sigue siendo alcanzar a todo el mundo con su gracia redentora. La voluntad del Padre incluye ciertas tareas que cada uno de sus hijos deben realizar. Romanos capítulo 12, verso 4 al 6, dice la palabra del Señor. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces, cada uno de nosotros somos representantes del reino de Dios y cada uno de nosotros formamos un solo cuerpo. Por eso a veces cuando hay personas que se creen mejor que otras adentro de la iglesia, se les olvida que todos somos uno en Cristo Jesús. Y que Dios nos ve no por nuestras grandes bendiciones aquí en la tierra, sino nos ve por ¿quién? Por Cristo Jesús. ¿Sabía usted eso, verdad? Dios, el Padre, nos ve por medio de Cristo Jesús. Porque si no nos viera por medio de Cristo Jesús, ¿sabe lo que diría? Un montón de personas pecadoras. Dios nos ve por medio de Cristo Jesús porque Él es el redentor de nuestros pecados. Por medio de Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso, gracias a Jesús, cada uno de nosotros tenemos la gran bendición de poder tener a Jesús como nuestro redentor. La voluntad del Padre incluye ciertas tareas que cada uno de sus hijos debemos realizar, como lo hablamos en Romanos capítulo 12, verso 4 al 6. Al meditar en los principios y ejemplos de la Biblia, podremos discernir su voluntad para nosotros. Tener tiempo con la palabra de Dios. La obra de Jesús aquí en la tierra fue hacer la voluntad de su Padre. Ese fue el propósito grande de Él. Y ese también debe ser nuestro llamado aquí en la tierra. Estar enfocados en el propósito de Dios en nuestra vida y no desenfocarnos, compararnos con lo que el mundo nos quiere ofrecer. La pregunta del día de hoy en esta cápsula de vida es esta: ¿qué lugar tiene la Biblia en la fijación del rumbo de su vida? Aparte tiempo hoy mismo y cada día después para escuchar al Señor, participar de su sabiduría y saber lo que está diciendo personalmente. Al hacerlo, cada uno de nosotros orientaremos nuestra mente hacia las prioridades, hacia la voluntad y la mente de Cristo Jesús en nuestra vida. El tiempo a solas con Dios, lo más importante para nuestra vida.
La palabra de Dios es viva, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.